Hola, en esta ocasión tenemos una lección muy importante relacionada con el protagonismo en la vida personal, familiar y empresarial. Vamos a enfocarnos en un método importante que hace la diferencia entre el pensamiento, el idealismo y el protagonismo. El método Peisu. El método Peisu es la clave para una ejecución exitosa en la vida personal, familiar y empresarial. Soy José Alberto Santos, creador de El Cambio Integral Avanzado. ¿Por qué las mejores soluciones fallan? Bueno, no hay persona, no hay emprendedor exitoso que no pase por la experiencia del fracaso. Mas, sin embargo, las mejores soluciones fallan por ausencia o mala planeación, ejecución y seguimiento. Esa mala planeación, ejecución y seguimiento da lugar a un fracaso crónico que finalmente nos lleva a darnos por vencido. El antídoto. Para entender cómo resolver este impasse, es importante conocer los 3 momentos del cambio integral avanzado. Estos son la preparación, ejecución y el resultado. La preparación está relacionada para el cambio integral avanzado con las 7 disciplinas de la preparación, a lo que llamamos el phishing. La ejecución está conectada con competencias. Una competencia es un conocimiento, una habilidad, una destreza conectada directamente con un resultado exitoso. A estas competencias le llamamos hunting. Y finalmente el resultado. Los resultados son, en última instancia, la expresión de que tan bien nos hemos preparado, tan bien hemos llevado adelante la ejecución. A este le llamamos reaping the benefits, cosechando los beneficios. Pescando, cazando, cosechando los beneficios. 3 momentos del cambio integral avanzado. ¿Por qué son necesarios estos 3 momentos, estos 3 factores, estos 3 elementos? Primero, porque la preparación precede al poder. A la preparación se opone la ignorancia. Nadie progresa en la ignorancia. El segundo factor, la ejecución, precede los resultados. Podemos tener el mejor plan, pero si no lo llevamos a la práctica, los resultados no aparecerán. Y finalmente, el poder de los resultados. Los resultados crean nuevas realidades. Los resultados crean futuros. Los resultados transforman la escasez, la pobreza, en lo que llamamos éxito. Piensa por un momento en el hecho de que estos factores que acabamos de analizar son parte de un todo y que si estos fallaran o faltaran, no tendríamos lo que andamos buscando, una buena solución. Una buena solución requiere planeación, ejecución. Una buena solución con un buen plan, pero con una mala ejecución o sin ejecución, equivale a fantasía. Otro factor importante de lo que es el cambio integral avanzado es el triángulo vital. Hay 3 factores que desde que nacemos condicionan nuestra vida, y estos son el tiempo, las circunstancias y decisiones.
El tiempo equivale a la vida misma, porque nuestra vida se mide en función del tiempo. Las circunstancias son escenarios que desde que nacemos enfrentamos y están a la par de la persona, de la familia, de la organización. Las circunstancias contienen dos elementos importantes: potencial y oposición. Potencial conectado con la posibilidad de lograr lo que buscamos, y oposición es el freno, la condición que debemos cumplir para accesar a esa solución. Finalmente, las decisiones tienen que ver con el poder de elegir. Tenemos esa capacidad de pensar, de razonar, de creer, de crear nuevos mundos. Pero eso está directamente conectado con leyes, como la ley de causalidad. Toda causa produce un efecto, todo efecto tiene su causa. Con la ley de refuerzo, si reforzamos las soluciones correctas, al final obtendremos los resultados correctos. Con la ley de atracción, solo atraemos aquello que hemos pensado, en lo que hemos creído, aquello que hemos creado con nuestras decisiones, acciones que nos llevan a resultados específicos. Esta dinámica se conecta con tres factores claves de este triángulo, que son el timing, esto es el poder de elegir lo correcto de la manera correcta en el momento exacto. Los escenarios, que son aquellas circunstancias que se presentan como amenazas u oportunidades, como recursos o demandas, y la proactividad, que tiene que ver con un comportamiento responsable. Esto es la habilidad de responder a los escenarios, a las circunstancias, en el momento exacto. Estos tres factores interactúan en una dinámica que facilita o no la transformación, el cambio, la mejora, los resultados útiles. Timing tiene que ver con administrar el tiempo. Los escenarios demandan planear pensando en las diversas posibilidades. Esto es oportunidades y amenazas. Y el poder de elegir responsablemente con esa posibilidad de crear nuevas realidades, nuevos mundos. Qué importante no perder de vista estas tres palabras. La ignorancia nos lleva a una mala ejecución. La ignorancia se expresa de tres maneras: ceguera cognitiva, contumacia e insensatez. ¿Qué es la ceguera cognitiva? Un ciego cognitivo es una persona que no sabe que no sabe. Un ignorante inconsciente. Todos tenemos lagunas de ignorancia. Y no es problema ser ignorante en diferentes dominios, siempre que en nuestras áreas de ignorancia busquemos al que tiene el conocimiento. Sin embargo, existe el contumaz. El contumaz es un ignorante necio.
presumido. El contumaz no sabe que no sabe, pero actúa como si sabe. Y ahí está el problema. Especialmente cuando es un padre de familia, cuando es un jefe, un empresario, que piensa que por su posición, por su poder, por su autoridad, el conocimiento viene adscrito. Y es mucho peor si esa persona es un presidente. Imagínense lo que puede hacer con un país. El tercer factor, la insensatez. La insensatez está en las personas que saben. Pero el insensato se compromete, pero no cumple. Y esa inconstancia de propósitos es lo que vuelve a esta persona no confiable. Y a la hora de la ejecución es el responsable de más del 50% de los problemas en la ejecución y el resultado. La ignorancia. ¿Qué tan dañina puede ser para una persona, para una familia, para una organización? La ignorancia es como el cáncer. La ignorancia atrofia la ejecución. La ignorancia mete en problemas a la ejecución. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto de la ignorancia? Es el aprendizaje útil, el aprendizaje para la acción, el aprendizaje solucionador de problemas. ¿Y cómo pasar de la ignorancia al aprendizaje? La frase clave se llama metanoia. Metanoia es un cambio profundo en la forma de pensar, de razonar, de ver, un cambio de creencias, de hábitos, de actitudes, de métodos, de procedimientos, de procesos, de sistemas, un cambio de paradigma. Si la preparación es el antídoto de la ignorancia, ¿cómo está tu nivel de preparación en las áreas básicas o claves de tu vida? ¿Cuál es el último libro que leíste? ¿De qué manera te preparas ante un cambio radical? ¿Qué nuevas competencias has adquirido? Una competencia es un conocimiento útil, un hábito útil. Y es útil porque te sirve para resolver. La ejecución es la hermana gemela de la preparación. Preparación y ejecución se complementan. Sin preparación, la ejecución se diluye y no alcanza a llegar a la mesa de la oportunidad. Sin embargo, la ejecución se mueve entre el éxito y el fracaso, que también son dos lados, dos caras de una misma moneda, llamada progreso. Aprender a administrar el fracaso de manera funcional para alcanzar el éxito es un factor que demanda preparación en la ejecución. Entonces, la ejecución valida o desacredita la preparación. Una buena preparación nos asegura que el resultado será satisfactorio. Una mala preparación nos lleva a pensar en un fracaso crónico.
Sin preparación solo queda la improvisación. De ahí entonces que Fishing, las 7 disciplinas de la preparación, son un factor clave que establece una plataforma hacia el éxito. Y como decíamos, la base de la preparación es el aprendizaje. El aprendizaje físico, el aprendizaje mental, el aprendizaje social, el aprendizaje espiritual, el aprendizaje financiero, el aprendizaje empresarial, el aprendizaje familiar. Aprender es un reto diario, una constante que posibilita pasar de la fantasía a la posibilidad que crea nuevas realidades. La preparación nace de la formación. Existen diversas formas de aprendizaje, pero una de ellas, que en la actualidad se está perdiendo, que de manera mínima se hace en la escuela y en muchos hogares, es la formación. La formación tiene que ver particularmente con 3 aspectos de la personalidad: el desarrollo del carácter, las inteligencias y las competencias. Para el cambio integral avanzado, enfocamos específicamente el carácter tenaz, la inteligencia conductual y las competencias en la ejecución. ¿Cómo podemos entender esto de la formación del carácter tenaz? Debes saber que hay 3 aspectos relacionados con el carácter: la infraestructura, la estructura y la superestructura. La infraestructura de nuestro carácter está determinada por el temperamento, esa parte biológica y genética que traemos al nacer, y que se expresa en 3 factores: fuerza o debilidad, equilibrio o desequilibrio, movilidad o pasividad. Un temperamento funcional es fuerte, equilibrado y móvil. Estos 3 factores de nuestra genética son capaces de movernos a la acción y los resultados. Pero el carácter, por otro lado, es la parte adquirida a través del aprendizaje social, a través del modelaje de nuestros padres, maestros, etc. Y el carácter llega a establecer una estructura que llamamos tipología caracteriológica, que está determinada por 3 factores, que son la emotividad, la actividad y resonancia. La emotividad es la capacidad de impresionarnos internamente ante lo que nos sucede. La actividad es la capacidad de pasar de la idea al acto y del plan a la acción. Y la resonancia es la manera en que respondemos cuando los estímulos suceden. Puede ser de manera primaria o secundaria. Primaria significa impulsiva y secundaria significa que aquella impresión es capaz de quedar en el recuerdo, en la memoria, por mucho tiempo. De estos 3 factores se desprenden 8 caracteres básicos: el apasionado, el colérico, el flemático, el sanguíneo, el nervioso, el sentimental, el apático y el amorfo. Pero el tercer componente de la formación del carácter es la superestructura del carácter. La parte más elevada de nuestra inteligencia le vamos a llamar conciencia. La conciencia es esa capacidad de reflejar la realidad a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano
capaz de percibir, recordar, aprender, pensar, crear, y la conciencia es ese nivel más alto que tenemos de razonamiento, de pensamiento, de creación. Esa conciencia tiene diversas expresiones: la conciencia ética, moral, espiritual, social, etc. El desarrollo de la conciencia en el ser humano es un factor clave para alcanzar la sabiduría, alcanzar esa forma de ver la realidad superior que posibilita encontrar respuestas que no están a la vista, pensar en cosas que no se han pensado, hacer cosas que no se han intentado y alcanzar nuevos mundos, nuevos futuros. Interesante, ¿no? Ahora entonces el carácter es para el cambio integral avanzado un factor clave, porque valida o estropea las soluciones que producen las inteligencias. Las inteligencias son responsables de producir respuestas, pero como te decía, la inteligencia puede encontrar la solución, pero si el carácter es débil, no van a pasar a la práctica. Por ejemplo, el carácter más indeciso es el sentimental. Las personas sentimentales son muy emotivas, se impresionan fuertemente ante lo que les sucede, pero el talón de Aquiles es que no pasan de la idea al acto ni del plan a la acción. Una persona sentimental incluso se clava en el pasado, acontecimientos del pasado que no ha logrado superar. Vive dentro del mundo del impasse, del fracaso, del quiebre, del desbalance. De ahí entonces que debes entender que tu carácter es el principal impulsor de tus inteligencias o el principal freno. Por esa razón, la inteligencia del carácter debe producir una persona tenaz, una persona resistente, una persona constante de propósitos, una persona capaz de pasar a la ejecución, fracasar, volverse a levantar las veces necesarias hasta llegar al éxito. ¿Tú recuerdas a Thomas Alva Edison, quien para inventar el bombillo eléctrico lo intentó una vez, fracasó, una segunda vez, fracasó, hasta llegar al experimento número 1000, donde finalmente encontró la respuesta? Una ejecución exitosa que supera el fracaso nace del carácter, de un carácter emotivo, activo y constante de propósitos. Un carácter apasionado, un carácter comprometido con el resultado. El 80% de las personas que han construido la historia, de los líderes históricos, tenían un carácter apasionado. Se emocionaban, se impresionaban, pero tomaban acción y mantenían la constancia de propósitos al punto de entregarse a ese objetivo, a ese ideal, e invertir su vida en él. Un carácter efectivo, entonces, es emotivo, es activo, es secundario o constante de propósito, es auténtico,
es asertivo y finalmente tiene una conciencia afirmativa, capaz de mantener diariamente un comportamiento positivo, una actitud positiva, una mirada optimista hacia el futuro y un compromiso con la ejecución. La inteligencia del carácter afirmativo para el cambio integral avanzado se encuentra representada en esta fórmula. La persona auténtica, que es capaz de superar el triunfalismo y el derrotismo. La persona responsable, que es capaz de superar la necedad e insensatez. La persona asertiva, que es capaz de superar la agresividad y la permisividad. La persona confiable, que es capaz de superar la ignorancia y la deshonestidad, volviéndose íntegra. Y finalmente la persona afirmativa, que es capaz de superar al reactivo y al neurótico o negativo a través de un comportamiento diario positivo, optimista, comprometido con la preparación, la ejecución y la solución. ¿Puedes entender en este momento la importancia de la inteligencia del carácter afirmativo? Ahora bien, la ejecución tiene enfermedades que nacen de un carácter inconsistente, incongruente y indiferenciado. Y por otro lado, podríamos decir que una ejecución exitosa nace de un carácter consistente, congruente y diferenciado. El fracaso es una invitación hacia el abandono y la búsqueda. Es una invitación a remontarlo. Es una invitación a buscar el poder, el logro y nutrir la relación diaria, tal como el doctor McClelland lo plantea. A esta altura de la presentación te pregunto, en primer lugar, ¿tienes la tendencia de postergar las tareas que te son desagradables? ¿Dispersas tu tiempo y recursos en actividades que no te agregan valor o te acercan a los resultados que buscas? ¿Manipulas a tus subalternos para para que ellos hagan lo que tú deberías realizar? ¿Desperdicias tu tiempo y recursos a través de retrabajos, demoras, inspecciones? ¿Eres un improvisador? E incluso te jactas de lo bueno que eres para improvisar en el último momento. Si tú me has dicho que no tienes problemas con estas 5 preguntas, eres un mentiroso. Porque todos tenemos momentos de postergación, dispersión, manipulación, desperdicio e improvisación. Necesito que tú seas más consciente de tus debilidades para poder curarte, vacunarte. De otra manera, me estás diciendo que eres un contumaz. ¿Eres un contumaz? ¿Un contumaz empedernido? ¿Que solo tú tienes la razón? Bueno, te recuerdo entonces las 5 enfermedades de la ejecución. Postergación, actualmente llamada procrastinación. Postergar o procrastinar tiene que ver con dejar para mañana lo que debes hacer hoy. Dispersión tiene que ver con hacer muchas cosas, pero no conectadas con el objetivo, la meta, el plan. La manipulación tiene que ver con
dejar de influir de manera ganar para usar una estrategia sucia de control sobre los demás que al final te va a dejar solo. El desperdicio tiene que ver con la incapacidad de encontrar el método, el proceso, el sistema, la cadena de tareas, de actividades correcta. El desperdicio entonces son formas de perder el tiempo. Una forma de perder el tiempo es cuando tú haces las cosas mal y tienes que volverlas a hacer. A eso se llama retrabajo. Otra forma de desperdicio son el tener que estar revisando cada cosa porque no sabes si las personas responsables lo están haciendo bien. Otra forma de desperdicio es el tiempo que pierdes en transportes. Por ejemplo, en vez de mandar un correo electrónico, tienes que ir donde la persona personalmente y hablar. Esas son formas de desperdicio. Finalmente, la improvisación, que tiene que ver con actuar de manera impulsiva, reactiva, abandonar la planeación o ignorar la planeación y dejar que una ejecución a última hora, que no sabemos cómo va a salir, determine el resultado. Estas son 5 enfermedades que debemos eliminar. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta nos lleva precisamente al método del que estamos hablando. El primer paso del método PESO es la previsión, la P, previsión. Y previsión tiene que ver con anticipar el futuro para saber qué decisiones tomar en el presente. Decíamos que el cáncer de la previsión es la postergación, la procrastinación, el dejar las cosas para mañana. La previsión está conectada con la planeación. Una buena planeación es capaz de anticipar el futuro y por eso puede responder con eficacia en el presente. Anticipar la respuesta precede a la propuesta. Cuando podemos predecir los efectos de nuestras opciones, estamos listos para decidir. Te recuerdo nuevamente que anticipar es una tarea de ver escenarios pesimistas, optimistas, probables, y tener respuestas para cada uno de esos escenarios, porque la realidad es incierta, es compleja, los mercados son competitivos, las soluciones enfrentan una dinámica entre dos constantes, potencial y oposición. Anticipar es tan importante cuando los escenarios son inciertos que debemos darle suficiente tiempo y conocer las técnicas de planear por escenarios. El segundo factor del método PESO es el enfoque. Mantener el fin en mente. Como aprendimos, la dispersión es su cáncer. Y el antídoto a la dispersión es mantener el enfoque en lo importante. Actuar con el resultado en mente. Aprender a trazar objetivos, metas, planes y comprometernos con la acción.
Administrar con eficacia es un proceso en el que los recursos son enfocados en la mejor combinación posible para obtener los resultados. Un administrador logra resultados a través de otros. Un buen administrador planifica por escenarios, organiza, esto es, asigna a cada persona su parte en relación con el resultado que buscamos, su parte en la ejecución, coordina, da seguimiento para asegurarse que las cosas sucedan como se previeron. El tercer factor es la influencia. Influir es un factor clave del liderazgo. Influir tiene que ver con aprender a conversar y comprometerse. La conversación para la acción. Una persona influyente ha desarrollado competencias conversacionales de manera que sabe pedir, prometer y ofertar. Es capaz de usar su inteligencia para encontrar las respuestas, para integrar al grupo, para integrar voluntades, y tiene un carácter que inspira, que compromete, porque él guía, modela la acción con su ejemplo. Sin embargo, hay quienes prefieren manipular, porque es más rápido, es más fácil, es más directo. Los manipuladores tienen una filosofía ganar-perder, que aplican en sus relaciones, que generan desacuerdos, desbalances y finalmente rupturas. El doctor Stephen Covey, en su 8º hábito, nos habla de la grandeza humana y nos dice que cada persona tiene ideales, pero no podemos lograr solo nuestros ideales, sino que necesitamos colaboradores. La grandeza humana está en que esos colaboradores me ayudan a lograr mis metas, y en ese proceso yo les ayudo a ellos a lograr las propias. En esa mezcla y combinación yo alcanzo mis metas y ellos alcanzan las metas. La grandeza humana es entonces una combinación ganar-ganar, en donde tus colaboradores te apoyan en el logro de tus metas, y en ese proceso tú correspondes de la misma manera. El antídoto de la manipulación es una influencia auténtica, responsable, asertiva, confiable y afirmativa. Está conectada con el carácter afirmativo. Luego tenemos el cuarto factor del método Peiso, la simplificación. Simplificar tiene que ver con optimizar, porque optimizar significa lograr resultados al menor costo posible. Costo en tiempo, costo en dinero, costo en esfuerzo. A la simplificación, a la optimización, se opone el desperdicio de tiempo, de recursos. El desperdicio lo encontramos en los métodos de trabajo, en los procesos, en los procedimientos, en los sistemas. Y generalmente se ve cuando los tiempos para lograr un resultado se alargan por factores como transportes, inspecciones, demoras, almacenajes y retrabajos. Esos son los principales factores conectados con el desperdicio en los procesos. Mejorar un proceso, entonces, tiene que ver con reducir, minimizar o eliminar transportes innecesarios,
inspecciones innecesarias, demoras, almacenajes y retrabajos. El antídoto entonces del desperdicio es la optimización a través de la mejora de métodos y procesos. Los ingenieros industriales son expertos en este tema y ellos sostienen: cualquier método, cualquier proceso, cualquier sistema, por muy bueno que sea, siempre se puede mejorar. Y ellos son expertos en la mejora de métodos y procesos. Si aprendemos a simplificar al máximo, vamos con ello a reducir los tiempos de respuesta, a optimizar. No olvides, cualquier método, proceso o sistema, por muy bueno que sea, se puede mejorar. El último paso del método PEISU tiene que ver con obtener útiles resultados, utilidades. Y un útil resultado es aquel que alcanza uno de los estándares que vamos a conocer a continuación. Sin embargo, antes de conocer esos estándares, te recuerdo que el cáncer de los útiles resultados es la improvisación. La improvisación debilita los resultados. La mejora continua refuerza los resultados. La mejora continua nos lleva finalmente a los saltos. Culturas como Japón son ejemplos de lo que la mejora continua puede producir en una sociedad densamente poblada y con recursos limitados. De ahí entonces que para obtener resultados útiles debemos comprometernos con la solución, actuar con la solución en mente. El cambio integral avanzado ha desarrollado el concepto PRECAT. PRECAT significa preparación, Kaizen o mejora continua, y timing, o tomar acciones y decisiones correctas en el momento del máximo impacto. Un compromiso PRECAT requiere preparación, mejora continua, tomar decisiones correctas en el momento del máximo impacto. Ahora, amigo, hemos hecho un recorrido a través del método PEISU. Cada uno de los 5 pasos se convierte en una competencia. Las competencias para la ejecución. Adquirir este método es parte de un programa que te ofrezco. Te invito entonces a seguir estudiando el cambio integral avanzado. Para ello, puedes buscarme en mi página web rexcenter.org. Somos Recambio Solution y formamos parte de la Asociación Internacional para el Cambio Integral Avanzado, el instituto centrado en la inteligencia conductual. AICI, Advanced Integrative Change International Association. RecCenter es Recambio Training Centers. AICIA es Advanced Integrative Change International Association. Soy José Alberto Santos, presidente de AICIA, autor de Recambio y el Cambio Integral Avanzado. Mi página es www.reccenter.org y puedes comunicarte conmigo a través de el correo coachangues@gmail.com. Espero que esta presentación abra tu mente a nuevas posibilidades, un nuevo modelo para enfrentar
las demandas del siglo XXI. Adelante.